Muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos sigan en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar como Las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a marcar con una manita de me gusta, a compartir los contenidos, sobre todo toda la gente que está muy interesada en el tema de economía verde, sustentabilidad, energías renovables, sustitución de materiales y evidentemente todo este ecosistema que se llama desarrollo sostenible. Los invitamos que se suscriban a nuestro canal, que compartan los contenidos y que nos sigan en las entrevistas que cada semana estamos realizando para ustedes. El día de hoy estaremos hablando sobre la disrupción que está teniendo el hidrógeno como una solución más para la generación de energías renovables. El día de hoy tenemos un invitado de lujo realmente. Nos acompaña el doctor Guadalupe Sánchez Ramos. Él es ingeniero por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco. Tiene estudios doctorales en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, además de una estancia postdoctoral en la Universidad Texas A&M y múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional. Actualmente, entre otros cargos, es presidente de la Sociedad Mexicana de Hidrógeno. Doctor Guadalupe, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el canal de Las Empresas Verdes. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación y aquí estamos listos para... Pues nos arrancamos y la primera pregunta que quisiéramos hacer para entrar en contexto y que la audiencia vaya adentrándose en estos temas, que nos platique un poquito cuál es la importancia del hidrógeno como elemento disruptor para generar energías limpias, pero no solamente eso, sino como un motor del desarrollo sostenible o un desarrollo más limpio con el ambiente. Sí, fíjate que el hidrógeno no es algo nuevo, es algo que ha estado en las mentes y en el desarrollo desde hace muchos años en la historia de la humanidad. Y la gran ventaja del hidrógeno es que nosotros podremos hacer ciclos de hidrógeno, es decir, con energías renovables producimos el hidrógeno después lo utilizamos para volver a generar energía, donde el único subproducto va a ser nuevamente agua y ningún contaminante en toda la cadena de producción de la energía, ¿no? Es la gran diferencia que nosotros tenemos en comparación con una economía basada en combustibles fósiles, en donde el combustible fósil se utiliza para generar energía, pero contamina y después va contaminando en cada una de las etapas. Esa idea del hidrógeno es la principal, utilizarlo como un vector, un acarreador de energía que no genere ningún gas contaminante. Ahora, en este marco que nos acaba de explicar de manera muy clara, doctor, la pregunta que yo haría es, ¿en qué segmentos de la parte productiva de la manufactura o del sector servicios e incluso de la vida cotidiana está teniendo en este momento participación la generación de hidrógeno para poder producir energías más limpias? Actualmente, la participación del hidrógeno como vector energético es limitada. Hay algunos lugares donde hay algunos automóviles funcionando con hidrógeno. En California hay automóviles que utilizan hidrógeno. En algunos lugares se están haciendo mezclas con gas natural para mezclarlo y tener un poco menos de contaminación. En realidad, esa sería la participación actual del hidrógeno en diferentes lugares, ¿no? Hay otros proyectos como por ejemplo, en Chile, donde se pretende generar mucho hidrógeno, exportarlo, donde también se pretende hacer combustibles sintéticos. Es decir, hay muchas planeaciones y actualmente el hidrógeno se usa muchísimo no con fines energéticos, ¿no? Sino como con fines de químico, ¿no? En la refinación del petróleo, se utiliza también en la industria acerera y en muchas otras industrias que requieren un gas con estas características. Claro, ahora, ¿qué potencial tiene precisamente el hidrógeno como vector, como lo menciona usted, doctor, como vector de o impulsor de energías más limpias?
¿Dónde están ahí las oportunidades? Y si me permite, hago la segunda pregunta. ¿Y qué opciones o qué oportunidades se están presentando en este caso para México en este campo que es nuevo, no en la cuestión del hidrógeno, sino como un elemento que ayuda a producir energías más limpias? Sí, bueno, acá va a ser la distinción, ¿no? El hidrógeno como tal es un vector, es como la electricidad, ¿no? Entonces, acarrea la energía, la lleva de un lado para otro, ¿no? Pero per se no es como una energía fotovoltaica, no es como una energía eólica, es el que se produce y el que lleva la energía, ¿no? Ese es lo primero, ¿no? Una de las grandes ventajas que tiene México como país es la gran disponibilidad de energía renovable, eólica y fotovoltaica, solar, ¿no? Tenemos esa gran disponibilidad que nos ayuda y a veces decimos, bueno, pero pues si la energía renovable es intermitente, nada más funciona en el día y en la noche no, la eólica funciona a ratos y luego no. Entonces, el hidrógeno es la posibilidad que tenemos para hacer esa transformación y almacenamiento para darle esa, esa confiabilidad que nosotros necesitamos para utilizar la energía. Entonces, tú tienes tu fuente renovable, con esa fuente renovable produces electricidad, la usas cuando necesitas y cuando tienes excesos, produces hidrógeno. Cuando tienes deficiencias, utilizas ese hidrógeno y así te la vas llevando para brindar esas etapas de variabilidad que tienen las energías renovables. Y, bueno, obviamente con la ventaja que nosotros tenemos en México de tener mucha energía renovable, la participación del hidrógeno es fundamental ahí para tener esa confiabilidad en el suministro de energía eléctrica. Ahora, mencionaba anteriormente en la ¿Sí? pregunta previa que hay algunas limitantes todavía para poder extender más la participación del hidrógeno en distintos sectores. Nos ponía ya algunos ejemplos como los autos y algunos Eh, procesos para el gas natural. ¿En dónde más hay oportunidades que pueden ser o deben de ser aprovechadas, no solamente en México, sino a nivel mundial? Bueno, hay muchas posibilidades. Bueno, la primera es obviamente la movilidad, es uno de los grandes sectores. La generación de energía eléctrica a gran escala utilizando hidrógeno es otra de las grandes posibilidades. Está el almacenamiento de energía en cuestiones de energía renovable. Está el uso de hidrógeno para otros fines, como para producir combustibles alternativos o combustibles sintéticos. Está el uso para la generación de fertilizantes, está, bueno, muchas más que ahorita no se me vienen a la mente, pero tenemos muchas más aplicaciones. Y también como este sistema de acarreador de energía en una economía globalizada. Se genera energía, mucha energía renovable en ciertas regiones, esa energía se puede almacenar en forma de hidrógeno, en la forma de alguna molécula que contiene hidrógeno y viajar grandes distancias para llevarla a otros lugares. Por ejemplo, en Japón están visualizando que van a necesitar una gran cantidad de energía y entonces esa energía podría venir de países como Australia o como de Chile. En Estados Unidos también se prevén grandes necesidades de cantidades de energía. Esa energía podría venir también de México en forma de hidrógeno o en forma de alguna mezcla que incluya hidrógeno. Claro. Ahora, para aterrizar todos estos conceptos más hacia la audiencia, ¿qué impacto Sí. tendría esto en nuestra vida cotidiana o en nuestro andar del día a día, ya sea en el consumo de electricidad o en la movilidad? ¿Cómo nos estaría impactando de manera positiva el poder ya aprovechar de manera más masiva, si me permite la expresión, para aprovechar esta tecnología en las distintas ramas que nos acaba de mencionar? Sí, el impacto sería enorme, ¿no? Para empezar, tendríamos un cambio muy fuerte en la reducción de gases de efecto invernadero. Si nosotros tratamos de hacer ese cambio, el cambio sería brutal. También la otra cuestión es que esto abre muchísimas posibilidades. Es como si nosotros de repente dijéramos, aquí llegamos y a partir de mañana vamos a tener autos, ¿no? Imagínate todo lo que implica tener una nueva forma de generación de energía, un nuevo modo de pensamiento, implica creación de nuevos empleos, creación de nuevas formas de participación de nuevas empresas, incluirse todo ello en una nueva
economía, por decirlo de cierta forma, ¿no? Entonces nos afectaría tanto en las oportunidades, es decir, ahorita, por ejemplo, si nosotros decimos, pues vamos a incursionar en el campo del petróleo, bueno, pues no, ¿no? Porque ya hay mucha experiencia de atrás, hay muchas empresas grandísimas que tienen toda la experiencia. Si nosotros abrimos un nuevo espacio con unas nuevas posibilidades, pues está el campo abierto para que empresas con menos experiencia puedan irrumpir en este nuevo sistema de generación de energía. Doctor, permítame hacerle esta pregunta. Efectivamente, como usted comenzó conversando esta plática, esta entrevista, el hidrógeno ya está presente hace muy buen rato, sobre todo en la manufactura y en la industria, en industrias de procesos pesados, vamos a llamarlo de alguna manera, de procesos intensivos. Por ejemplo, en España, yo me acuerdo, hace más de 20 años ya vienen hablando mucho del tema del auto y todo esto. La pregunta que yo le quiero hacer al respecto, tomando en cuenta este contexto de tiempo, es, ¿tiene futuro el hidrógeno con todo esto que me acaba usted de platicar? Por supuesto que tiene futuro. Y no lo vemos desde el punto de vista, si tú me preguntas desde el punto de vista económico, te puedo decir, pues sí, es caro producir hidrógeno, pues la tecnología todavía no está totalmente lista, y te diría, pues sí, pues esto nos podría limitar. Pero si nosotros no hacemos un cambio drástico en la forma de producir energía, quizá ni siquiera tengamos futuro. Tú, yo, los hijos, nuestras familias, ¿no? Porque es el momento de actuar fuertemente para tratar de hacer ese cambio en la generación de estos gases de efecto invernadero. Si nosotros ya empezamos a poner en la mesa y a plantear proyectos en los que el hidrógeno tenga un valor fundamental, entonces seguramente vamos a poder extender este tiempo y vamos a poder llegar a un momento en que la economía, el beneficio ambiental y el beneficio a las empresas se empareje y perfecto, podamos entonces vivir tranquilamente con un nuevo esquema en el que el hidrógeno tenga un papel fundamental. Más Estamos no en, único, hay que ponerlo en claro, ¿no? Porque si nosotros decimos el hidrógeno va a ser todo, pues estaríamos quizá un poco siendo demasiado optimistas. Hay algunas aplicaciones en que las energías renovables directamente electricidad van a tener su nicho, hay algunas otras cuestiones en las que el aprovechamiento de la biomasa podría tener su nicho, y el hidrógeno en aquellas en las que sea verdaderamente se explote para tener las mejores cualidades. claro, y me queda muy claro, me imagino que estamos todavía en el proceso, y me imagino en México estamos ahí en el proceso de desarrollar esta economía de escalas para esta industria naciente, incipiente, ¿no? Que se están Sí. desarrollando. Además, vale la pena decirle a la audiencia, este proceso de desarrollo sustentable o de transición hacia economías más limpias y verdes, están desarrollando y detonando muchas industrias, muchos sectores, muchos segmentos que hoy todavía no los estamos mirando, pero que van a ser potencialmente importantes y estratégicos para alcanzar los objetivos, pero sobre todo también van a ser negocio para quienes estén inmersos ahí, y el campo del hidrógeno es uno de ellos. En este sentido, doctor, quiero preguntar, desde la Asociación Mexicana de Hidrógeno, ¿qué se está trabajando? ¿Cuál es su agenda? ¿Cuál es el trabajo que están ustedes en este momento impulsando y cuáles son los objetivos a mediano plazo? Sí, te comento que la Sociedad Mexicana del Hidrógeno fue fundada hace 20 años, 22 ya casi, y desde entonces ya teníamos esta idea de, en algún momento vamos a necesitar hidrógeno. ¿Qué va a pasar en ese momento? Pues vamos a necesitar recursos humanos especializados y vamos a necesitar tecnología. Porque si llega el momento y no tenemos ni uno ni el otro, pues va a pasar como en muchos otros sectores, ¿no? Donde nosotros nada más nos quedamos viendo y no podemos participar directamente en las transiciones, ¿no? Entonces, con esa visión, desde hace más de 22 años hemos luchado por hacer nuestros congresos. En nuestros congresos se discute cuál es la tecnología que sigue, cuáles son los requerimientos técnicos que se requieren para cierta aplicación, cómo podemos ir avanzando en cada una de las tecnologías, y a la vez preparamos gente. Hay mucha gente especialista en electrólisis, en celdas de combustible, en almacenamiento de hidrógeno, en turbinas. Todas esas personas han trabajado mucho tiempo para llegar a un estatus tecnológico que de verdad en México es envidiable.
Nos falta sí, porque muchas de las cosas que hacemos las hacemos a nivel academia. Hay prototipos, sistemas pequeños, pero existe el conocimiento. Entonces, lo único que falta es juntarnos con los empresarios motivados, con el apoyo del gobierno, y juntando estas tres cosas podemos empezar a detonar una industria que realmente sea benéfica para México en cuanto a la participación de los mexicanos, ¿no? En toda esta industria. Además de eso, pues tenemos también nuestra agenda nos implica que busquemos colaboraciones, con las empresas para saber cuáles son los campos en los que el hidrógeno podría tener un mayor potencial. Hacemos análisis de factibilidad de proyectos y de procesos para saber cómo podemos empezar y a crear una ruta de inclusión del hidrógeno en los procesos productivos. También hacemos pues cursos, en el caso de que alguien lo necesite, alguna empresa o alguna institución lo requiera, también lo hacemos. Y pues lo que planteamos es tratar de hacer esta ruta que nos va a permitir a materializar el hidrógeno. De una forma, es muy importante decirlo, de una forma bien consciente, porque como te decía anteriormente, no podemos decir el hidrógeno va a ser todo. Hay que ser muy conscientes que el hidrógeno va a tener ciertos sectores donde va a tener mayor efecto y en otros a lo mejor no. Entonces, probablemente lo que queremos no es causar esas esperanzas falsas de salvación, porque eso crea desilusión, ¿no? Lo que queremos, por lo tanto, es que se tomen las decisiones correctas, tanto en el gobierno, las empresas, la academia, para impulsarlo en los sectores donde vamos a tener un buen impacto. Finalmente, doctor, me parece bien importante lo que está mencionando. Efectivamente, esto es, amigos de la audiencia, este es un trabajo de multifactorial, multisectorial, en donde todos y cada uno de los sectores y los actores que se están sumando para dar el paso a la transición hacia un desarrollo sostenible con una economía verde, con una economía circular, bueno, pues todas estas son las piezas de ese gran rompecabezas que se están formando y se están desarrollando. Doctor, por último, permítame hacerle esta pregunta. ¿Dónde está México en el concierto de la industria del hidrógeno a nivel Latinoamérica y a nivel global? ¿Cómo nos podemos ver en este momento con todo este desarrollo que me está comentando, con este trabajo importante que está haciendo la organismo que usted representa y con ¿Sí? la importancia que está cobrando precisamente este elemento como uno más para poder alcanzar la meta de dejar de emitir carbono contaminante? Sí, mira, yo te diría que hemos pasado por varias etapas, ¿no? Desde el 2007-2012 hemos podido meter poco a poco el hidrógeno en la ley de la industria eléctrica. Eso es una ventaja, ¿no? Que antes no teníamos. Eso nos da mucho gusto haberlo logrado. Hemos hecho varias reuniones con gente de la CNER y demás, tratando de impulsar, ¿no? Hasta hace poco, ¿qué te diré? 2 años, estábamos muy por debajo en cuestión de política, ¿no? De impulsar el hidrógeno, ¿no? En comparación, por ejemplo, con Chile o incluso con países como Costa Rica, ¿no? Porque sí, tenemos la academia, tenemos los desarrollos, los prototipos, pero en cuestión de impulso no se daba desde mandos mayores, ¿no? Entonces, desde ahora que ya está el hidrógeno en esta ley de la industria eléctrica y con el anuncio de que CFE va a impulsar la producción de hidrógeno de hace algunos días, esto nos pone en una situación mucho mejor, porque eso nos dice que la voluntad política va en la dirección correcta. Ahora lo que tenemos que hacer es aprovechar esa voluntad política para no desperdiciarla, para no hacer proyectos que pudieran acabar en una desgracia, ¿no? No me refiero a una desgracia física, ¿no? Una explosión o algo así, ¿no? Sino en un proyecto en el que no pudiéramos ver las ventajas. Tenemos que impulsar proyectos en los que realmente se vea la ventaja del hidrógeno y que sea visible. O sea, es decir, que tú, yo, cualquier persona diga, ahí hay oportunidad, porque el gobierno y está todas las condiciones para que yo pudiera hacer negocios, ¿no? Y que no se vea nada más como, pues es el negocio de la empresa tal, ¿no? O es el negocio donde yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Se vea un beneficio económico, un beneficio social y oportunidades para todos. Creo que esas serían las grandes ventajas que el hidrógeno podría proveer.
Claro, no, sin duda, me parece importantísimo lo que nos comenta el doctor Sánchez, porque precisamente lo mencionábamos durante la plática, estamos en el proceso de desarrollar economías de escala. Esto es importante, no solamente México está en ese proceso, todo el mundo está en el proceso de generar economías de escala para todos estos elementos que se están dando para generar esa transición energética y además esa transición a energías limpias y a economías verdes. No es solamente, insistimos, no es un elemento único, sino es multifactorial y multisectorial. Doctor, agradecemos mucho el tiempo, el espacio que nos ha dedicado para esta plática. Nosotros muy agradecidos y congratulados de haberlo tenido con nosotros en el canal de las empresas verdes. No sé si nos quiera agregar algo más. No, pues muchas gracias a ustedes. Estamos aquí para servirles y nosotros somos una asociación sin fines de lucro que buscamos realmente que el hidrógeno se establezca y le hemos luchado mucho por ello. Nos pueden buscar en las redes sociales como Sociedad Mexicana del Hidrógeno y ahí siempre estamos muy activos haciendo cursos, haciendo congresos, reuniones y demás actividades para que todo el mundo se entere de lo que es el hidrógeno y las grandes ventajas que puede tener. Claro, y por supuesto el llamado a los sectores financieros, a los sectores de inversión que están ya hablando de tener inversiones más enfocadas a desarrollo sostenible. Bueno, pues el hidrógeno y este mercado que está desarrollando la Asociación Mexicana del Hidrógeno serán una parte importante para el desarrollo de la economía de nuestro futuro. Doctor, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo nuevamente en este espacio en otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.